Ana, Ana, ya está grabando. Sí, comienza, dale. Ok. Hola a todos, bienvenidos. Hoy, Ana y yo le hablaremos sobre las nanopartículas y algunos de sus usos. Esperamos que lo disfruten. Para comenzar, debemos saber cuánto equivale un nanómetro. Es la vigésima parte de un milímetro. Ahora bien, las nanopartículas son microscópicas, con una dimensión menor a la de 100 nanómetros, el equivalente a 1 millar de átomos o a 100 billonésima parte de un milímetro, como habíamos mencionado anteriormente. La forma en la que se puede ejercer las nanopartículas son dos. Una, al transferir las características deseadas de un material mediante técnicas como el dopaje, excitación de electrones, configuración de cristales, litografía de patrones, manipulación de voltaje, entre otras. Es decir, ir desde lo macro a lo micro. La otra forma es desde la escala atómica y molecular para crear estructuras diferentes, es decir, desde lo micro a lo macro. Para entender mejor cómo funciona molecularmente, debemos tener claro la fuerza entre las moléculas, o también llamado fuerzas de Van der Waals. Estas hacen que se diferencien las cargas entre enlaces covalentes polares, o sea, diferenciar entre electronegatividades. Ahora bien, la electronegatividad es como una partícula puede jalar a los electrones hacia sí misma, es decir, llaman a las partículas negativas a las positivas. También existen las fuerzas de London, que son enlaces apolares donde no existe un jalonamiento. Los enlaces se quedan entre las dos partículas. Solo a veces, momentáneamente, genera el efecto anterior, es decir, momentáneamente se jalan entre sí, pero nunca es igual al efecto anterior. También existen los puentes de hidrógeno, que son la unión entre enlaces de hidrógeno para otras partículas. Ahora bien, podemos categorizar también las nanopartículas en base a otros elementos, como por ejemplo el carbono. Sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y es necesaria la hibridación de sp2 para crear el grafito. Mediante la aplicación de calor se hace una cobertura creando nanotubos de calor en la pared simple, pues llamados así. Pueden ser en forma de zigzag, en forma de sillón, y cuando están totalmente esféricos son llamados fullereno. Cuando estos dos se unen se le llaman nanoyemas y las capas superpuestas crean un grafito multicapa. Cuando esto sucede se crean nanotubos multicapa, por supuesto, donde uno se contiene del otro con diferentes tamaños respectivos. Es decir, uno es más grande que el otro y cada uno va conteniéndose dentro del otro. Estas nanopartículas de carbono pueden servir como antioxidantes, eliminadores radicales libres, es decir, que pueden ser purificadores, agentes antivirales, por ejemplo, el tratamiento hacia el virus del VIH, la entrega de medicamentos selectivos, es decir, que los medicamentos están dentro del material, y viandamios, que son transmisores de conductividad que pueden servir para reparar redes neuronales. También existen las nanopartículas de base metálica. Estas funcionan con sistemas coloidales metálicos, es decir, que interactúan entre los estados de materia, entre sólido, líquido y gaseoso. Para esto es necesaria la fase continua, lo que contiene a varios de estos estados, por ejemplo, en la sangre, el plasma sanguíneo, que es líquido, y los globos y las placentas, que son dispersos. Cuando estas últimas se aglomeran, rompen el estado coloidal, porque ya se dividen y estos dos estados de la materia quedan dispersos. Entonces, se debe utilizar unos estabilizantes que conserven la distancia entre estas dos partículas para ir en contra de las fuerzas de Van Waals y crear a las nanopartículas. Pueden ser electroestáticamente, es decir, que se repelan las moléculas, o estéricos, que son unas presiones que se hacen en las paredes de las moléculas. Hay dos formas de tratar estas nanopartículas. Uno es el método físico, que es la división, por ejemplo, de una lámina de metal en polvo metálico, pero esto puede afectar la pureza, además de variar los tamaños de las partículas entre partículas grandes y un poco más pequeñas. La segunda opción es el método químico, que es generar átomos metálicos para luego sintetizarlo en nanopartículas. Hay varias formas de lograrlas, entre ellas tenemos
Una, la reducción química de una sal metálica. Esto se trata sobre ceder electrones disolviendo en los átomos de metal puro. Luego se congregan y se unen creando nanopartículas. La otra forma es la descomposición de compuestos donde existen enlaces de carbón con enlaces metálicos, donde la valencia será negativa y positiva respectivamente, ya sea por calor o por luz, dando como resultado el cero covalente. Además de todo esto, tenemos los dendrímeros y los composites. Los dendrímeros es este tipo de nanopartículas poliméricas que constituyen el modo de árbol, es decir, se crean ramas que crecen a partir de otras ramas y así de forma sucesiva. La terminación de cada una de estas cadenas de ramas puede ser diseñada para realizar una formación determinada. Los composites están formados básicamente por una matriz orgánica, partículas de relleno inorgánico y agentes de acoplamiento entre ambos que crean una unión. Estos están generalmente empleados en la odontología. Mostraremos ahora entonces ejemplos de las aplicaciones de los nanomateriales entre las que encontramos. Primero, el grafeno, que es una sustancia formada de carbón puro. Es muy ligero y unas 200 veces más fuerte que el acero. Es transparente, flexible, impermeable, económico y superconductor eléctrico. Se usan superbaterías, cables de alta velocidad, pantallas táctiles flexibles, cámaras de fotos más sensibles, audífonos y altavoces profesionales. También tenemos las superficies nanotexturizadas, que se usan en conjunto de otros materiales donde se fijan a la capa externa de estos, como la Silk Surface y Velvet Surface de Motiva Implant Matrix, que se usan en implantes mamarios y que promueve una interacción más natural entre el implante y los tejidos que lo rodean, adaptándolo a los movimientos normales de los senos. Encontramos también el Clarity Defender, que es un material con una textura de nanopartículas formada por millones de conos que reflejan cualquier cosa que quiera posarse sobre la superficie de este. Este material es utilizado en binoculares, telescopios, anteojos, lentes de foto y video y parabrisas, entre otros. Podemos verlo también en los aerogeles creados de partículas de sílice, circonio o carbono, que es un material casi solo de aire y tan liviano como el mismo aire. Es menos denso que el vitrio, pero soporta hasta 100 veces su propio peso. Y por último, pero no menos importante, lo vemos en los ferrofluidos, compuestos de partículas ferromagnéticas suspendidas en un fluido portador, que comúnmente es un solvente orgánico o agua. Este tiene muchos usos. Por ejemplo, la compañía Matsushita produjo una impresora capaz de imprimir 5 páginas por minuto utilizando tinta de ferrofluido. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos introdujo una pintura absorbente de radar hecha de sustancias ferrofluidas y no magnéticas. La NASA usó ferrofluidos en un bucle cerrado, como el corazón de un sistema de control de nivel para vehículos espaciales. Debido a que cada partícula micromagnética refleja la luz, se usa en la medición de la viscosidad de líquidos, también en dispositivos a microescala o bajo condiciones de gravedad reducidas, y en productos acústicos para centrar la bobina móvil, amortiguar resonancias. Y al final, pero no menos importantes, en la industria automotriz, en los amortiguadores de la suspensión de los vehículos. Así la cantidad de amortiguamiento pueden ser variadas por procesos magnetorreológicos. Y listo, esa es toda la información que tenemos sobre nanopartículas para ti, porque posiblemente seas el profesor y espero que seas el profesor, porque si no eres un profesor, estás mal por escucharnos todo este tiempo, ¿sabes? Tienes algún problema. Así que simplemente dale like y suscríbete. Na, 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 ni, na, ni.